Buenos días. Lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias al doctor Gustavo Adolfo Telles y sus socios fundadores de la Corporación Universitaria Republicana, a la dirección del Departamento de Derecho, al doctor Antonio Castellanos, al doctor Gonzalo Andrés Hernández, muchas gracias, que se encuentra acá presente con sus estudiantes, al doctor Hugo Caraballo también agradecerle por esa colaboración que prestan hacia el área, el doctor Carlos Caicedo, que es la persona también que pues nos trae como invitada hoy, a la doctora Beatriz Eugenia Luna de Aliaga. El tema para hoy, migraciones, trata de personas y empresas. La doctora Beatriz Eugenia Luna de Aliaga es la persona que se va a encargar de darnos la información. Ella es asistente graduada y estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario, es abogada de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, socia de Luna de Aliaga, Abogados y Asociados SAS, miembro del capítulo colombiano del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Observar a Trata, de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales y Red Intercol y del Centro Colombiano de Derecho. Le damos la bienvenida, doctora, muchísimas gracias, y en este momento pues el auditorio es suyo. Muchísimas gracias por la asistencia. Sí. No, ¿Sabemos quién fabricó nuestra ropa? ¿Sabemos el proceso de producción de nuestros alimentos? ¿Conocemos un poco cómo se produjo nuestro celular, un computador, una tableta? Con estas preguntas iniciales quiero que abordemos y empecemos un viaje más o menos de 45 minutos para también después dar unos 15 o 20 para preguntas y comentarios. Aprovecho pues para agradecerle especialmente a la Corporación Universitaria Republicana por abrir la puerta a estos escenarios, agradecerles a ustedes por venir y especialmente también a sus profesores que los invitaron, al doctor Carlos Caicedo por la gran oportunidad, al señor Franco también, y no solo agradeciendo, sino reiterando mis excusas, porque hace algunos meses había tenido la oportunidad de venir aquí, pero por una confusión netamente personal, pues me equivoqué de fecha, pero lo importante es que hoy estoy aquí. Entonces la idea, vamos a estar utilizando y proyectando algunas ayudas visuales, es que las personas que estemos presencialmente y los que nos están siguiendo por internet podamos hacer este recorrido y un corto viaje, pero espero sustancioso y sobre todo que nos invite a investigar más, porque hay que hacer grandes acciones desde el derecho y sus distintos campos por el tema de migraciones, trata de personas y empresas. Entonces, con las preguntas iniciales, siguiente, por favor, vamos a compartir unas imágenes. Tal vez me voy a hacer aquí. Imágenes para que vayamos entre todos reflexionando. Siguiente, por favor. Distintos lugares del mundo, distintas industrias, sectores comerciales, pero sobre todo seres humanos. Siguiente, por favor. Es así como voy a continuar el viaje explicándoles un poco y compartiéndoles mi experiencia a nivel investigativa, especialmente como colega de ustedes, abogada, pero en la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana, y temas que actualmente como estudiante de doctorado y asistente graduada estoy profundizando en la Universidad del Rosario. Siguiente, entonces vamos a ver distintos puntos con lo esencial de mi investigación. El primero de ellos se refiere a por qué empecé a investigar este tema. Y básicamente, me voy a hacer aquí para no darle la espalda al doctor Carlos tampoco, es que yo había tenido la oportunidad de investigar sobre derechos humanos, migraciones, trata de personas, adelante profundizaremos en ese concepto, pero yo identificaba
El Estado, y aquí varios de ustedes que también trabajan en entidades públicas, lucha contra la trata de personas. Los organismos internacionales cooperan y trabajan para abordar la problemática de la trata de personas. La sociedad civil, las fundaciones, las ONG, la academia, cada vez hay mayor opción de investigar estos temas, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y las empresas? Relacionémoslo con las preguntas que les hice al inicio y las fotos que veíamos. ¿Qué pasa con las empresas? Micro, medianas, grandes, empresas con capital colombiano, capital extranjero, empresas, digamos, de economía mixta, etcétera, etcétera. Entonces, yo aproveché, y así como me recomendaban los profesores también de la maestría, investigar temas no solo que a uno le interesen y le apasionen, sino donde uno también pueda proponer opciones, alternativas, ideas, posibles soluciones. Entonces me pregunté lo que vemos en la diapositiva, o la pregunta de investigación principal era si existía una corresponsabilidad o una responsabilidad compartida entre el Estado colombiano y las empresas en Colombia para prevenir la trata de personas. Esto pues profundizando en el derecho colombiano, especialmente el constitucional, que era mi maestría en esos temas, pero también ustedes saben, y aquí varios están cursando constitucional y otras materias, que para entender el constitucional también hay que saber de derecho internacional, hay que tener un diálogo constante y específicamente en temas de prevención de la trata de personas. Y si la respuesta a esa primera pregunta era afirmativa, como subpregunta, pues entonces quería responder esta de acá. ¿Cuáles serían entonces esas obligaciones, esos estándares, esas recomendaciones que yo propondría para nuestra querida Colombia? Siguiente, por favor. Entonces es así como planteé la hipótesis que estábamos viendo. En investigación, y acá ustedes también que estudian la investigación jurídica y sociojurídica, la hipótesis es una respuesta adelantada a nuestra pregunta. Ya veremos si en el transcurso de la investigación se corrobora esa hipótesis o no. Entonces, como hipótesis yo tenía que sí existen obligaciones para el Estado colombiano y las empresas, y fíjense que estamos hablando de obligaciones. Aquí no estamos hablando de un favor, de una posibilidad, sino a la luz del derecho colombiano y el internacional, obligaciones para prevenir la trata de personas y por lo tanto son corresponsables o tienen una responsabilidad compartida. Siguiente, por favor. Entonces es así como planteé el objetivo general acompañado de 4 objetivos específicos. El general, justamente que lo vemos en este momento proyectado, era identificar esas obligaciones, esos estándares, para poderlo determinar a la luz del derecho colombiano, del derecho internacional, pero también especialmente a través de un campo que ojalá doctor Carlos y demás participantes, varios se animen a trabajar en él, que es el de empresas y derechos humanos. Cada vez, señores y señoras, se necesitan más abogados y abogadas que quieran trabajar en el campo de empresas y derechos humanos. Siguiente, entonces, como mi propósito de investigación no solo era proponer ideas y recomendaciones, estándares, sino que fuera de fácil acceso para cualquier persona, y no solo colombiana, sino de cualquier país, que pudiera ser desde un padre de familia, un profesor, un estudiante, una persona que trabaja en el gobierno, en una empresa. Yo me propuse lograr ese objetivo general con 4 grandes objetivos específicos, y la idea era escribirlo y desarrollarlo de una manera práctica, de una manera que fuera llevando a la persona lectora de la mano. Entonces, por eso se inicia con un primer objetivo, que lo vemos en ese recuadro rojo del lado de allá, del lado izquierdo de ustedes, donde iniciáramos con los conceptos, los contextos, y lo vamos a ir navegando y caminando nosotros. ¿Qué es eso de la trata de personas?
pero para entenderlo hay que hablar de las migraciones, pero las migraciones son muy diversas. Entonces, ¿cómo planteamos un inicio en contextos y conceptos generales para después, en segunda medida, revisar los principales instrumentos internacionales, colombianos, identificar obligaciones, que adelante les explicaré? Yo logré identificar 11 obligaciones y a cada una de esas obligaciones yo le propuse unos estándares. ¿Qué es el estándar? Para saber si esa obligación se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿cómo lo medimos? Para, en una tercera medida, profundizar en el campo de empresas y derechos humanos, de la mano del marco en la materia, de los principios rectores y del primer plan nacional que tuvo Colombia en empresas y derechos humanos. Recordemos que Colombia es el primer país no europeo que tuvo ese plan, ya actualmente hay otro, pero en la época que yo hice mi investigación era el primero, y finalmente plantear unas recomendaciones. Siguiente, por favor. Entonces es así como en ese contexto vamos a hacer entre todos el recorrido. Si hay cualquier pregunta o comentario, si quieren mejor las dejamos para el final, y también pues los que estén por internet con mucho gusto. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese ejercicio? Y aquí la idea es que también ustedes participen, y es, ¿por qué viajamos las personas? De lo que conocemos nosotros. ¿Cuáles son esas causas de la migración? Pensemos, migración en Colombia, perdón, me atravieso aquí, y migración hacia el exterior o en el mundo en general. ¿Por qué emigran las personas? ¿Quiénes quieren participar? Bueno, vamos por allá primero, por favor. Muy bien. Muy bien, temas de querer una mejor calidad de vida, temas de trabajo, aspectos laborales, muy bien. ¿Por qué más? Bueno, por violencia, muy bien, por temas de guerra. Recordemos que la guerra y los temas del conflicto pueden ser internos, como el colombiano que lamentablemente sigue vigente en muchos lugares del país, pero también conflictos muy complejos de tipo internacional. Pensemos lo que nos duele a todos, qué está pasando desde hace unos días en Israel, Palestina, el tema de Ucrania y Rusia. Recordemos que eso ya lleva más de año y medio, tal vez año y 8 meses, un poco más, un poco menos. ¿Por qué más se dan las migraciones? ¿Por qué? Por turismo, bien, digamos por temas de entretenimiento, recreación, diversión, muy bien. ¿Por qué otro? Pensemos un poco en nuestra propia historia familiar o lo que hemos visto en nuestras ciudades, municipios, departamentos. ¿Por qué más? Fíjense que todo lo que han dicho está muy bien. ¿Por qué otra causa o motivo? Educación, muy bien, exacto. Querer uno encontrar mejores opciones o por lo menos tener opciones a nivel educativo. Primera infancia, bueno, educación, digamos, de colegios, escuelas, técnica, tecnológica, universitaria. ¿Qué otra? ¿Qué otra causa tenemos? Por temas de emprendimiento, como unido un poco al tema de negocio, ¿no? De trabajo, exacto, muy bien. Hay otra causa, vamos muy bien, doctor Carlos, aquí van aprobando el examen. Una causa muy importante es temas climáticos. Pensemos, lamentablemente por acciones del ser humano, pues el tema de contaminación, tema de no cuidar al medio ambiente, temas de elevación de temperaturas, derretimiento de los polos, incendios, bueno, todo lo que está surgiendo muchas veces causado por la acción del ser humano, pero también otro tipo de situaciones que se dan, digamos, sin nuestro control, como pueden ser un terremoto, todo eso también está generando migración. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Y la foto de la izquierda es el tema, bueno, para el momento que se tomó esa foto, personas de Siria, que ustedes saben, Siria tiene uno también de los conflictos más complejos, con mayor cantidad de personas obligadas a migrar, que ya están para ese momento de la imagen en Grecia. Entonces, gran cantidad, lo que llamamos un poco de multiplicidad de causas, generan la migración. Pero esa migración va a producir impactos
individuales, familiares, pues con el núcleo más cercano, pero también con la familia extensa, impactos a nivel comunitario, impactos también a nivel más macro, más nacional, etcétera. Pero infortunadamente, y vamos a la imagen de la derecha, no todas las migraciones son seguras, no todas las migraciones se dan de una manera tranquila, que respete los derechos humanos, que aquí creo que también hay estudiantes que están estudiando el tema de los derechos humanos. Hay migraciones que infortunadamente se dan con peligro, se dan con riesgo. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver cómo la idea, y por eso me gusta compartir también esa imagen, es que al estudiar las migraciones logremos centrarnos en el ser humano, ante todo. Su dignidad, sus derechos, obviamente también sus obligaciones y sus responsabilidades, pero vamos a darnos cuenta que lo importante es tener al ser humano en el centro de cualquier política, de cualquier ley, de cualquier abordaje. No importa si es hombre, mujer, niño, niña, adolescente, si es una persona muy joven, si es una persona adulto mayor, lo importante es tener presente al ser humano. Siguiente, por favor. Entonces, en esa oportunidad de poder estudiar las migraciones, que también es una invitación que les quiero hacer, hay que abrirnos a otras ciencias. Aquí la mayoría del auditorio tal vez pertenecemos al derecho, al campo jurídico, pero la invitación es abrirnos. Hay que saber de historia, de ciencia política, de economía. Entonces yo aproveché la tesis para leer un poco de relaciones internacionales, ciencia política, y aprendí un concepto que es el de securitización de la migración. ¿Alguien ha escuchado ese concepto? Securitización de la migración, ¿o con qué cree que se podría vincular? ¿A qué nos suena ese concepto? A seguridad, muy bien. ¿A qué más? ¿Qué dirían? Llamada a un amigo, a ver, ¿a quién llamamos? ¿Temas de seguridad? Sí. ¿Qué más? ¿Temas de legalidad? Bueno, podría tener distintos significados, gracias. Y vamos entonces a analizarlo. ¿Qué vemos en la imagen? ¿Eso es qué? ¿Qué es eso? ¿O qué creen que es esa foto? Una barrera, podríamos decir una valla metálica. Y vamos a ver la siguiente, por favor. Un alambre de púas. Estos son ejemplos de lo que se entiende por securitización de la migración, que es una óptica donde cada estado, con sus elementos generales del estado, su población, su territorio, su organización jurídica política, su reconocimiento internacional, va a considerar que hay que abordar las migraciones desde una óptica de seguridad. Entonces, por eso, doctor Carlos y colegas, se construyen alambres de púas o rejas con alambres de púas, vallas metálicas, se construyen muros. Recordemos que hay muchos muros en el mundo, uno de ellos es, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, un muro muy criticado y cuestionado. Incluso hace unas semanas atrás, en el Río Grande, ¿no?, entre México y Estados Unidos, colocaron unas boyas, que era como una especie de grandes bolas o pelotas llenas de alambres de púas, para que si la gente fuera nadando, queriendo ingresar a otro lugar, pues simplemente no pudiera atravesarlo. Entonces con mayor facilidad se ahogan seres humanos como nosotros. Ya por ese muro incluso en Estados Unidos hay una demanda contra un gobernador y bueno, los que permitieron ese tema. Entonces fíjense, son ópticas muy cuestionadas, porque si bien es importante proteger a los estados con seguridad y sus fronteras, eso no puede pasar por encima de los seres humanos. Personas que creen que si van a implementar muchas cámaras de vigilancia en una frontera, ya con eso se soluciona todo. Y no, hay que reconocer que la migración siempre nos ha acompañado históricamente a la humanidad y hoy en día cada vez toma más fuerza el derecho a migrar.
Uno puede migrar por los motivos que ustedes decían y por otros hacia el interior de su país o hacia otro país y debería poderlo hacer de una manera que nos proteja nuestra vida. Entonces, esas ópticas han sido muy criticadas y esto va de la mano de otros enfoques, otras perspectivas, que es la criminalización del migrante. Y lo vemos nosotros. Siempre en algunos lados, lamentablemente, se cree que por el hecho de ser migrante ya la persona es ladrona, es delincuente, es un criminal. Y lo hemos escuchado y lo hemos nosotros visto, y muchas veces eso crea imaginarios, crea discriminación, crea violencia y crea también, por ejemplo, xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? El odio al extranjero. Y seguramente habrán oído hablar también de la aporofobia, ese término acuñado por Adela Cortina, esta gran filósofa y profesora catedrática española, que es el odio al pobre, como dicen, o al que no tiene mayor capacidad, digamos, económica. Entonces vamos a ir navegando y cambiando esas ópticas por una óptica que aborde la migración desde los derechos humanos. Siguiente, por favor. Entonces es así como vamos a encontrar nosotros, señores, migraciones inseguras. Hay unas que se producen de manera segura, respetando las garantías, los derechos humanos, pero otras no. Y una de ellas es la trata de personas. Pero para entender nosotros la trata de personas, vamos a hacer un breve recuento histórico y retroceder un poco en el tiempo para ver qué es la trata de blancas. ¿Alguien ha escuchado ese término? Recordemos preguntas, recordemos tal vez inquietudes que hayamos visto en películas, documentales, preguntas que hayan motivado investigaciones. ¿Qué es la trata de blancas? ¿Quién la ha escuchado o quiénes conocen este término? ¿O a qué hace referencia la trata de blancas? Yo estoy seguro que la hemos visto en películas, en libros, en documentales o incluso de pronto en situaciones de nuestra propia sociedad. Bueno, por allá atrás dicen que se relaciona con explotación sexual. Bien, ¿qué otro contexto o tema se vincula con la trata de blancas? Temas de secuestro, extorsión, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, violencia, prostitución, ya vamos a ir hablando un poquito de eso, gracias. Migración forzada, bueno, vamos bien. Todos esos fenómenos, de cierta manera, uno podría vincularlos con eso. Pero, ¿qué es la trata de blancas? Es un concepto que ya más que todo es como histórico, en una cronología inicial, donde mujeres de Europa del Este eran llevadas por piratas, por corsarios, digamos, por distintos delincuentes, así dicen los libros y los textos, hacia lugares de Asia, principalmente del continente asiático y otros lugares, con el fin de explotarlas sexualmente, ya que por atrás decían explotación sexual. Entonces, fíjense, acá solo eran mujeres las víctimas y se les hacía esa migración forzada, pero para explotarlas bajo el tema sexual. La humanidad, digamos, siguió avanzando en temas de tiempo y, digamos, de una manera infortunada, digamos, en el sentido de ver la crueldad de la realidad, se dio cuenta que no solo las mujeres son víctimas o pueden ser víctimas. Hay también casos de hombres, hay casos de niños, adolescentes, y no solo existen temas de explotación sexual, sino empezó, digamos, el mundo a identificar que lo que existe es una trata de personas. ¿Qué significa esto? Las Naciones Unidas, y ya varios de ustedes están viendo o ya cursaron internacional, ha emitido distintos instrumentos internacionales, ¿no? Convenios, protocolos, declaraciones, tratados, etcétera, etcétera. Hay una convención que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué quiere decir esto? El mundo se dio cuenta que a nivel global existen distintas problemáticas y delitos que nos preocupan. No solo a Colombia, sino a países de la región, países, digamos,
con gran desarrollo, etcétera. Entonces dijo, esa Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que los invito a que la puedan consultar, habla de delitos de interés para perseguirlos mundialmente como blanqueo de capitales. ¿Cómo se conoce ese delito más que todo, digamos, en el argot jurídico colombiano? Lavado de activos, muy bien. Ya digamos países como Panamá usa más el blanqueo de capitales, pero traduce o significa nuestro lavado de activos, o algunos hablan de lavado de dinero. Temas como corrupción. Incluso antes de entrar a la conferencia conversábamos con el doctor Caicedo, temas de corrupción, una realidad muy compleja. Temas del tráfico ilícito de migrantes, que ahora conversaremos un poco de eso, y temas vinculados con trata de personas, entre otros. Entonces, derivada de esa convención, hubo la necesidad de crear un instrumento más específico, que es el Protocolo de Palermo para temas de trata de personas. ¿Qué dice ese Protocolo de Palermo en su artículo 3, literal A? Pues justamente nos va a definir qué es la trata de personas. ¿Cómo lo define? Y ojo ahí para que lo tengan anotado por si sus profesores les preguntan algo de la conferencia, y es captar, trasladar, acoger, ¿sí?, recibir a personas con el fin de explotarlas. Entonces hay una especie de acciones, de verbos rectores, bueno, que en realidad pues está el captar, que ya dijimos, el trasladar, transportar, recibir o acoger. Son 5 verbos a una persona con el fin de explotarla. Entonces, por eso se habla de una esclavitud del siglo XXI, esclavitud moderna, dicen algunos, otros dicen que es mejor no usar el término esclavitud y argumentan al respecto, donde se va a cosificar al ser humano. ¿Qué se ha dicho a nivel internacional? Y lo ha dicho las Naciones Unidas, especialmente su Oficina contra la Droga y el Delito. Tráfico de armas, pues es un gran problema. Tráfico de órganos, pero la trata de personas también está dentro de esos 3 grandes problemas que agobian a la humanidad. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que se habla de una cosificación del ser humano, se puede transportar, trasladar, recibir, reemplazar sin ningún problema, o de una mercantilización del ser humano. Se compra, se vende, se lleva, se quiere explotar, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice ese mismo artículo 3, literal A, del Protocolo de Palermo? Está la explotación sexual, ¿sí?, o hablan de explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, donde estarían temas de pornografía, explotación sexual en el contexto de viajes y turismo. También está el trabajo forzoso o forzado, se le puede decir de ambas maneras, donde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que es aquel trabajo, o lo define, donde la persona no se ofrece voluntariamente a hacerlo, sino hay una amenaza de un castigo, de una pena, por eso se llama trabajo forzoso. También está la servidumbre por deudas, donde engañan muchas veces a las personas y les dicen tranquilo, venga a trabajar con nosotros, no es que yo no tengo plata para irme a tal ciudad, a tal país, no se preocupe, nosotros le prestamos, yo no tengo ropa, no tengo ciertas cosas que necesito, no importa. Nosotros le prestamos y cuando usted llegue aquí nos paga. Y eso, la mayoría de casos, termina siendo una cadena y un círculo porque le generan una deuda y cuando la persona llega a ese lugar de destino, le dicen su deuda ya es 5, 10, 20 veces el valor y tranquilo, pues usted trabaja y le vamos descontando. Muchas veces se inventan excusas las personas que cometen este delito para poner multas y, digamos, se vuelven deudas totalmente impagables. Incluso hay casos donde las deudas también como que se heredan, o incluso si usted o personas, digamos, mejor que cometen este delito, venden a personas, pues las venden incluso con deuda
incluida, ¿no? Valga la repetición, temas de extracción de órganos, temas como el matrimonio servil o las uniones serviles. Muchas veces a la gente la engañan con un príncipe azul, ¿no? O con la idea de una princesa rosada, por así decirlo, espero que se entienda pues bien en ese sentido, para después engañarla y esa persona llega al lugar pensando que había encontrado el gran amor por internet o de manera presencial y era totalmente una fachada, entre otras formas de esclavitud y de explotación. Entonces la trata de personas es un delito, pero también es una grave vulneración de derechos humanos. Y para seguir aquí con nuestro mini cuestionario, ¿qué derechos, ustedes que ya vieron derecho constitucional o están también viendo derechos humanos, derecho internacional, e incluso acá hay alumnos de derecho civil familia, qué derechos consideran ustedes se vulneran cuando un niño, una niña, una mujer, un hombre, un adolescente es víctima de la trata de personas? Lo captaron, lo transportaron, lo trasladaron, cualquiera de esos verbos, con el fin de explotarlo. Ojo, a veces se llega hasta la explotación, pero para nuestro Código Penal basta con que se pruebe solo uno de esos verbos rectores con el propósito de querer explotar a una persona para que se presente la trata. ¿Qué derechos se vulneran? Bueno, acá hablan de libertad, muy bien, ¿qué otro? A la dignidad, temas de personalidad jurídica, muy bien, ¿qué otro? ¿A la vida? La vida, muy bien, ahí van pasando aquí, doctor Carlos, el examen. ¿Qué otro derecho? Al trabajo, sí, porque en principio pues uno quisiera un trabajo digno, pero en esto no es. ¿Qué otro dicen por allá? Al buen vivir, que el buen vivir también se conecta con, es uno de los derivados de la dignidad humana. Temas de autonomía. Una persona realmente no va a tener su autonomía individual o personal. Temas incluso de la salud. En estos contextos de explotación, las personas usualmente son maltratadas, por ejemplo, en casos de trata de personas con explotación sexual, les obligan a atender cierto número de, entre comillas, clientes al día. Si se enferman, pues les pegan, les cobran una multa. Incluso uno de los últimos casos que me habían comentado, si la persona utilizaba el baño, le ponían multa. Entonces, bueno, situaciones muy complejas. Muchas veces le generan a las víctimas adicción a sustancias psicoactivas, porque la persona que las tiene ahí para explotación les empieza a suministrar drogas, sustancias estupefacientes, psicoactivas, para generar una dependencia. Esto obviamente quebranta la salud emocional, física, mental, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces es así como vamos a encontrar la trata de personas, pero también otro de los peligros es el tráfico ilícito de migrantes, que también tiene un protocolo específico derivado de la misma Convención de las Naciones Unidas contra el tema de delincuencia organizada transnacional. ¿Qué es el tráfico ilícito? Es ingresar a un país sin cumplir los requisitos migratorios específicos. Ustedes saben que hay países que exigen pasaporte, hay países que exigen una visa, un permiso especial. Por ejemplo, Colombia, y nosotros al ser colombianos, en la comunidad andina podemos ingresar solo con nuestra cédula. Si usted va al Perú, puede ingresar si quiere con pasaporte, pero si quiere solo mostrando su cédula. Si viene un peruano a Colombia, lo mismo. O si nos vamos a Bolivia, a Ecuador, los países de la comunidad andina, así como los de Europa tienen sus convenios específicos, etcétera. Entonces, en y por eso traje esta foto, se da el tráfico ilícito de migrantes y se busca ingresar de una manera incorrecta a un país sin cumplir esos requisitos. Por eso vemos que hay embarcaciones muy rústicas, las personas se ahogan en el mar, temas como por ejemplo, varios de los ejemplos que suceden, vemos nosotros entre Panamá y Colombia. ¿Qué está pasando en la selva del Darién? Muchas personas ingresan, les cobran 20.000, 30.000, 40.000 dólares con el deseo de llegar a Estados Unidos y muchas veces lo que encuentran es la
muerte. Siguiente, por favor. Entonces, la trata y el tráfico son fenómenos que pueden presentarse de una manera cerca, a veces hay una línea gris entre ellos dos, pero hay que diferenciarlos muy bien, los dos son delitos. Entonces la idea es centrarnos con un poco esta imagen en enfoques que aborden la migración desde el respeto al ser humano. Siguiente, por favor. Entonces es así como, revisando el derecho internacional, vamos a encontrar nosotros y a recordar con ustedes 4 grandes obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos. Tienen que promoverlos, tienen que respetarlos, garantizarlos y protegerlos. Estas 4 obligaciones las tienen todos los estados. Ojo, en materia de derechos humanos. Yo las analicé con doctrina, con diferentes instrumentos jurídicos en mi tesis, pero me concentré en la de garantizar. Y como derivada de la obligación general de garantizar, encontramos una obligación específica que es la de prevenir, el deber de prevención. Los estados deben prevenir cualquier vulneración de derechos humanos, entre ellas obviamente la trata de personas. Siguiente, por favor. Entonces, revisé diferentes tratados, instrumentos, sentencias y logré identificar unas obligaciones, recordemos, para el Estado colombiano y las empresas en Colombia con el fin de prevenir la trata de personas. Siguiente. Encontramos entonces la oportunidad de poder haber identificado unas obligaciones y de esas determinar y proponer unos estándares. Siguiente, entonces vamos a ver, señores y señoras, aquí en lo presencial y también por internet, 11 obligaciones que logré identificar. Esas 11 obligaciones o esta gráfica corresponde justamente a la página 130 de mi tesis que se publicó como un libro y adelante les contaré más detalles. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas obligaciones? Pues la primera, los estados tienen que emitir instrumentos jurídicos, especialmente legislaciones en materia penal, pero también en materia civil, materia de familia. Por ejemplo, pensemos que uno de esos aspectos es el tema del matrimonio, aquí que están con el profesor de Derecho Civil Familia. Bueno, ¿cuándo se puede casar una persona en Colombia? ¿Cuándo se puede casar si la persona es menor de 18? ¿Puede, no puede, en adelante de cuál edad? Entonces, ese tipo de legislaciones pues deben emitirse, pero también para prevenir la trata de personas, prevenir matrimonios infantiles que podrían ser cuestiones de explotación, medidas de política pública, medidas penales, administrativas, pero también hay que hacer estudios, investigaciones, iniciativas de distinto tipo, capacitaciones y tener, por ejemplo, presente los controles fronterizos. Las fronteras son muy complejas, no podemos tener una persona de Migración Colombia por cada centímetro o cada metro de nuestras fronteras, porque físicamente es imposible. Siempre va a haber en las fronteras, no solo de Colombia, sino de los otros países, puntos ciegos que se llaman, o puntos porosos donde lamentablemente no hay posibilidad de un control migratorio. Entonces, ¿cómo se mejoran esas medidas en las fronteras, en los controles aéreos, marítimos, fluviales, recordemos los ríos, terrestres, etcétera? Y esto se debe hacer obviamente uniendo a las empresas. Ojalá algo que nos podamos llevar el día de hoy sea, claro, el gobierno ayuda, y les contaba un poco al inicio de la charla, la cooperación internacional, la academia, la sociedad civil, pero si no vinculamos a las empresas en esto, quedaríamos muy cojos o con insuficiencia para lograr una verdadera prevención de la trata. Siguiente, entonces de cada uno de esos temas de obligaciones se proponen unos estándares, unas propuestas para poderlo medir. ¿Se está cumpliendo esa obligación o no se está cumpliendo? ¿De una manera excelente o de una manera deficiente? Es así como en este momento de la investigación, y con eso vamos avanzando, ya mi hipótesis se había confirmado.
sí existen obligaciones, y fíjense, a la luz del derecho colombiano, especialmente el constitucional y el internacional. Pero no obstante, ya mi hipótesis se había confirmado, decidí pues entonces cumplir el tercer objetivo, revisar los principios rectores, revisar un poco ese campo de empresas y derechos humanos. Siguiente, por favor, vamos a encontrar entonces que se da un marco de empresas y derechos humanos en el mundo y ese marco justamente va a buscar fundamentarse en 3 pilares. ¿Cuáles son esos 3 pilares o columnas? Proteger, respetar y remediar. Ese es el marco general, pero se crea un documento que los invito a que lo conozcan o lo vean también con sus profesores, que es el de principios rectores. Ese documento tiene 31 principios que se dividen en fundacionales y en operativos y nos va a permitir decir que el pilar de proteger va para los estados, el pilar de respetar para las empresas y el de remediar a ambos. Es decir, si hay un daño en empresas y derechos humanos y hay que remediar, tendrá que responder el Estado y también las empresas. Siguiente, por favor. Entonces es así como vamos avanzando. Para ser respetuoso en los 10 minutos más o menos que me quedan para dar paso, 10, 12 minutos a sus preguntas, y es cómo vamos comprendiendo estos conceptos. Y nos vamos a dar cuenta que abogados, y en este caso el abogado internacionalista Chris Avery, él tiene un centro de temas de empresas y derechos humanos, nos va a explicar 2 conceptos. Yo hice esta gráfica pues para poder ilustrar un poco lo que nos propone este doctor Avery, y es, mire, existen 2 conceptos. Entonces, tal vez ustedes ya lo han visto, responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. Este es un concepto, nos dice Avery, que se construye de manera descendente, es decir, de la empresa, baja y se traslada a la comunidad. Ojo, responsabilidad social empresarial o corporativa. Pero también hay otro concepto que está tomando más fuerza, es el de empresas y derechos humanos, que se construye de manera distinta, es decir, de la comunidad va a ascender hacia arriba, hacia la empresa. Entonces un poco la propuesta, y ahí podemos ver con la gráfica, es balancear, bueno, puede haber iniciativas desde la responsabilidad social corporativa empresarial, pero también iniciativas desde empresas y derechos humanos para prevenir la trata de personas. Y cuando el doctor Carlos me hizo la invitación, que me pareció también muy interesante, me dijo, en la Corporación Universitaria Republicana hacemos un énfasis, ¿no?, en temas de responsabilidad social, o tienen un enfoque muy cercano a estos temas, entonces ojalá eso nos motive más. Siguiente, entonces es así como uno puede ir acercándonos a las conclusiones y finalmente a las recomendaciones dentro del tiempo asignado, y es, por eso pongo esta imagen, ¿cómo logramos que las empresas, no importa si son de agricultura, de calzado, acuérdense las preguntas y las fotos que veíamos al inicio, empresas de tecnología, empresas mineras, etcétera, no solo comprendan la migración, utilicen un enfoque de derechos humanos, sepan que existen riesgos como la trata de personas, sino que también dentro de sus cadenas de valor, de operación, de suministro, detecten posibles alertas o situaciones donde se podría presentar la trata y tomen medidas para prevenirlas. ¿Qué nos dice el ámbito de empresas y derechos humanos? Las empresas tienen un ámbito de influencia empresarial. ¿Qué significa eso? Pues internamente están trabajadores, empleados, jefes, como quieran llamarlos, representantes legales de las empresas, directivos, pero también a las empresas, ¿quiénes van? Los proveedores. ¿Qué llevan los proveedores? Pues materias primas, diferentes procesos o, digamos, objetos para que se puedan procesar en una fábrica, en una industria. Pero también adicionalmente están las comunidades donde esas empresas operan. Habrá unas que están en la ciudad, otras en la
ruralidad. Pero además, ¿quién nos falta? ¿Qué actor clave nos faltaría en ese ámbito de influencia empresarial? ¿Quién es? Bueno, el Estado, digamos que está ahí, muy bien, sí, pero además del Estado, ¿alguien más cercano? Digamos, sí, digamos, está bien en el sentido que el medio ambiente pues nos da el contexto, pero ¿qué somos nosotros bajo una óptica empresarial? ¿Se acuerdan las preguntas del inicio? Nosotros consumimos vestido, ¿no? Consumimos alimentos, de pronto un servicio telefónico. Los consumidores o clientes, para completar ese ámbito de influencia empresarial, pues estamos y necesitamos a los consumidores. Siguiente, entonces es así como necesitamos empresas que protejan y respeten la dignidad humana. Y para presentarles o comentarles algunas de esas recomendaciones, yo en mi tesis presento 21 recomendaciones. Todas están abiertas al diálogo, a la mejora, ojalá me digan, no, sí, estoy de acuerdo, no, mire, esto se puede presentar de una mejor forma porque pues para eso está la academia y para eso como sociedad debemos avanzar. Para comentarles algunas, por ejemplo, la número 3, acuerdos y tratados de libre comercio. Aquí yo utilizo el caso peruano, en Perú hay varias ONGs, pero una de ellas es CHS Alternativo, que en un boletín que ellos publicaron decían, bueno, si el Perú va a negociar tratados internacionales y tratados de libre comercio específicamente, pues ¿por qué no en los tratados incluimos disposiciones y cláusulas para prevenir que los productos que se importen por un lado y por el otro se exporten tengan trata de seres humanos o trata de personas? Entonces, el tema, y varios de ustedes de pronto trabajan aquí con el profesor Carlos, temas comerciales, temas industriales, empresariales, bueno, empecemos a revisar el tema de los tratados. No ganamos nada, por decir cualquier ejemplo, si van a vender camisetas en Colombia a 5.000 pesos, si esa camiseta fue hecha por un niño, una niña, no, una persona en general que ha sido explotada. Necesitamos un compromiso político empresarial, que las empresas lo exterioricen. Varios de ustedes ya trabajan o van a trabajar en sector empresarial. Bueno, hay que sensibilizar sobre estos temas. Tenemos también la idea de un consumo responsable, sostenible, un consumo consciente, ya hablamos un poco de los consumidores, siguiente, y encontramos así también cómo puede haber otro tipo de recomendaciones, uniéndonos a los medios de comunicación, a los medios de transporte. Ahí en el tema del transporte cito, por ejemplo, en Argentina hay un instrumento jurídico que obliga a que los buses o servicios, digamos, lo que nosotros conocemos más como bus, creo que allá le dicen ómnibus, en sus televisores presenten propaganda sobre líneas de atención, sobre prevenir la trata de personas, sobre pedir ayuda. Entonces, cómo también vinculamos a nuestras empresas y cómo obviamente unido a la comunidad y a la vinculación de otros actores. Siguiente, entonces, la trata de personas es grave. Ya para acercarme un poco al cierre, por favor alisten sus comentarios y preguntas. Es una realidad, este es un caso real, para que no pensemos, ay no, nos hablaron de la trata de personas, pero eso se quedó en una película o eso era caso del pasado. No, este caso, y ahora que también conversábamos con el doctor Carlos antes de iniciar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Caso Trabajadores de la Hacienda Verde o de Fazenda Verde versus Brasil. Este es el primer caso, porque así lo dijo la misma Corte Interamericana, donde se condena o donde se condenó a un Estado, en este caso a Brasil, por no haber cumplido sus obligaciones de protección, por no haber cumplido sus obligaciones de debida diligencia. ¿Por qué? En términos resumidos, en el Brasil profundo, personas en situación de vulnerabilidad fueron engañadas para ir a trabajar a una hacienda. Muchas de esas personas pues estaban en condiciones precarias, eran analfabetas o no podían entender, escribir, digamos, de una manera plena, y fueron llevadas a una hacienda y explotadas.
los tenían vigilados, no podían salir, condiciones totalmente insalubres para dormir, para tomar agua. Y esta foto que puse es meramente ilustrativa, no es del caso real, pero sí nos ayuda a ejemplificar un poco el contexto. Y en la declaración de Marco Antonio Lima, que fue una de las víctimas, año 2016, y fíjense que 2016 fue hace poco, él dijo, y voy a leer esta partecita corta, abro comillas: en relación con las condiciones de alojamiento, los trabajadores dormían en ranchos de madera sin energía eléctrica, ni camas ni armarios. Las paredes eran de tablas irregulares, el techo de lona, lo que generaba que los trabajadores se mojaran en caso de lluvia. En los ranchos dormían decenas de trabajadores en hamacas o redes. El sanitario y la ducha se encontraban en un muy mal estado, afuera del rancho entre la vegetación, y no contaban con paredes ni techo. Además, producto de la suciedad de los baños, algunos trabajadores preferían hacer sus necesidades corporales en la vegetación y bañarse en una quebrada o no bañarse del todo, cierro comillas. Este es parte de la declaración de una de las víctimas. Entonces, los que quieran averiguar sobre esa sentencia fácilmente la pueden buscar en internet. Siguiente. Y para que veamos que esto es un problema global, que ojalá varios de ustedes salgan motivados a investigar, ojalá por favor lo comenten con su familia, con sus vecinos, con sus colegas de trabajo, sus compañeros, incluso parte de últimos casos lamentablemente son estudiantes universitarios. Entonces hay que tener ojo porque a través de redes sociales, de conocidos, de recomendados, de falsas promesas, de estudio, de becas, de modelaje, de trabajo, muchas veces las personas son engañadas o, como dice también el protocolo de Palermo, se aprovechan de la fuerza, la coacción, la situación de vulnerabilidad y han sido víctimas. Siguiente. Entonces ya para ir cerrando, comentarles pues que mi tesis logró ser publicada como un libro con la editorial de la Universidad de La Sabana. La tesis obtuvo en Colombia una calificación laureada como máxima calificación y obtuvo una mención honorífica en el quinto o la versión quinta del Premio Universitario sobre Trata de Personas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como colombiana, pues orgullosa de decir que representé a Colombia dentro de los finalistas y pues bueno, ganaron unas personas de otra tesis de unas estudiantes de Centroamérica, pero por lo menos la cara de Colombia estuvo presente. Siguiente, el libro, bueno, para mayor información pues del libro lo pueden buscar, ahí les traje el código, está disponible en versión física, versión electrónica. Me encantaría que de pronto aquí desde la universidad lo puedan sugerir para que se pueda adquirir por parte de la biblioteca, y en ese enlace o código van a encontrar también, hay un acceso gratuito a las 20 primeras páginas del libro y está abierto al diálogo y a la construcción. Siguiente, y para que además sepamos con mayor razón que esto es una realidad, quiero que conectemos esta infografía de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el tema de las fotos. Fíjense que al inicio teníamos fotos de la industria pesquera, de la confección, pues este reporte de esta oficina del 2020, ellos hacen un reporte global sobre trata de personas, nos dijo que hay sectores de la economía, señoras y señores, donde ya hay casos detectados de víctimas explotadas. Entonces, esto no es mentira. Mientras lamentablemente estamos en este salón y los que están por internet, hay personas que están siendo explotadas por empresas o en entornos vinculados con empresas, industrias y gremios. Sector doméstico, sector de la construcción, sector de la pesca o la industria de la pesca. Casi nadie estudia sobre la gente que vive en el mar, o como dicen, la gente del mar. Agricultura, el catering, servicios o ventas ambulantes o callejeras, confección, minería, otros. Siguiente. Entonces es así como, señores y señoras, dejarles aquí las líneas de atención. Si alguien necesita pedir asesoría,
recibe una oferta de una beca, conoce un posible caso de trata de personas o una situación peligrosa, puede comunicarse con estas líneas de manera gratuita, incluso de manera anónima, 018-052-2020, también la línea 122 de la Fiscalía. Hay unos correos electrónicos, para el caso también de Bogotá hay un celular, un correo. Esto funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Lo importante es siempre ser diligentes con las propuestas que oigamos, o si alguien ya como abogados, estudiantes de Derecho les pide alguna orientación. Siguiente, entonces es así como espero haya sido pues de su interés esta charla, que nos llevemos la idea de vincular a las empresas en los derechos humanos, no solo para temas ambientales, no solo para la lucha contra la corrupción, sino para prevenir la trata de personas, el sufrimiento humano, la explotación. Ahí tienen pues también mi correo electrónico para cualquier duda, comentario, inquietud, y creo que entonces damos paso a los 15 minuticos, 20 minutos para preguntas, comentarios. Muchas gracias. Doctora Beatriz Eugenia, muchas gracias por tan magistral presentación. Entonces, vamos a dejar el espacio. Las personas que tengan preguntas, por favor, levantan la mano y pues se las pasamos a la doctora. Si no, aquí las vamos transmitiendo en tiempo real. Bueno, en principio no se me va a tomar la vocería. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctora. Precisamente hay dos temas que como que escuché ahí. Uno sería como el tema de la maquila, que es como el tema de la producción en embarcaciones, hablando particularmente de ese tema, y otro es que casualmente, pues esta mañana estaba leyendo un artículo donde hablaban de los barcos pesqueros que vienen de la China, se ubican en los puntos marítimos que están entre Argentina, bueno, parte de Sudamérica, y lo que hacen es, vienen a cazar, dicen que vienen a pescar pues camarones gigantes, pero que llevan tiburones y otros. Decían en el artículo que las personas que conseguían esos trabajos pues eran sometidas a malos tratos, inclusive si la persona fallecía dentro del barco, en muchas ocasiones lo que hacían era que los metían a las neveras y después los metían en un ataúd y los bajan al agua. Entonces no sé, doctora, dentro de esas recomendaciones precisamente, porque el derecho internacional sabemos no es coercitivo, o sea, no hay mecanismos de coerción, digamos, en cuanto a la situación pues ya de tratados internacionales. Entonces, ¿qué podría uno hacer ante esas dos figuras que son como las que más denotan esa problemática? Muchas gracias, doctora. Gracias, señor Franco. Muy importantes esas preguntas porque están íntimamente relacionadas con lo que conversábamos y nos reflejan qué es una realidad. Es una realidad, incluso el tema, por ejemplo, pesquero. Hay casos donde las personas están siendo explotadas, ¿no?, en alta mar y en un barco, y fíjense que los mismos testimonios dicen, alguna vez pude leer o conocer en alguna conferencia que fui asistente algo al respecto, y era, así uno se bote al mar, ¿no?, intente nadar, por más de que nade y nade, usted nunca va a llegar a tierra, ¿no?, si está en la mitad pues del gran océano, no. Muchas de esas personas incluso al ser explotados, ¿no?, muchas horas de trabajo sin salario, con condiciones pues de falta de salubridad, en hacinamiento, decían, preferimos botarnos al mar y pues prácticamente eso es un suicidio, que nos coman los tiburones, que seguir en esta situación. Entonces, en ese sentido, para responder un poco esas preguntas, yo creo que lo importante es empezar a visibilizar más. De hecho, yo tengo un compañero que fue compañero mío en la maestría, el profesor Cristian Rodríguez Martínez, que él es docente de la Universidad del Magdalena. Él está haciendo su tesis doctoral con España en temas justamente de los derechos laborales y los derechos en general de las personas del mar. ¿Quién visibiliza lo que pasa en el mar? Ellos pueden durar 4 o 6 meses o hasta más navegando y tienen grandes necesidades de protección. Entonces, lo primero, hay que conocer, hay que visibilizar, hay que también hacerlo de la mano de ellos mismos, ¿no? Porque
Desde una oficina es muy cómodo intentar hacer algo, pero hay que hablar con las comunidades, con las familias, con las personas que trabajan ahí, pero también, y unido al tema de maquila o de confección de ropa, sin ese tipo de respeto a los derechos humanos, nuestro rol como consumidores es importantísimo. Claro, muchas veces en las charlas me dicen, Beatriz, pero claro, si uno ve un pantalón, por decir cualquier cosa, a 20.000 pesos y ve otro pantalón a 10.000, pues el consumidor, ¿cuál va a preferir? El de 10.000. Entonces, la idea es, un poco antes de pagar las cosas, y por eso hice las preguntas del inicio, es preguntarnos nosotros, bueno, pero ¿será que este pantalón sí se hizo respetando los derechos humanos o no? En abril de este año se cumplieron 10 años de la gran tragedia que pasó en abril de 2013 en Bangladesh, unido a lo que usted nos pregunta, doctor Franco. ¿Qué pasó? Un edificio donde miles de hombres y mujeres trabajaban con máquinas de coser. ¿Se acuerdan que una de las fotos del inicio era una máquina de coser? Fueron unos inspectores y dijeron, este edificio va a colapsar. Mire las grietas estructurales que tiene. Nadie hizo caso. Y fabricaban ropa para grandes marcas y casas de moda. Un día ese edificio colapsó. Cientos de muertos, cientos de heridos, no me acuerdo ahora la cifra, pero fue muy complejo, y ahí el mundo de la moda y de la industria también se conmocionó y empezó a decir un poco lo que se conoce como moda rápida, ¿no? O los temas de fast fashion y todas estas cosas, es un poco qué condiciones tienen estas personas para fabricar la ropa y cómo las empresas tienen también que tener debida diligencia. Es que la excusa no era decir, ay, la casa matriz está en Estados Unidos. Esto daría mis profesores para un caso de preparatorio. Esto no es que, ay, como la casa matriz está en Estados Unidos, no hay nada que hacer. Es que ellos habían subcontratado, o en algunos casos subcontratado con unas empresas en Bangladesh. No importa, usted debe controlar toda esa cadena de producción. Entonces también hay que unirnos a la conciencia de los consumidores, al que le interese. En YouTube hay una pequeña charla que pude dar en un formato TEDx que hicimos en la Universidad del Rosario, una charla de 10, 13 minutos sobre empresarios y consumidores unidos contra la trata, por si quieren profundizar en ese tema. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que levante la mano? Permíteme, ya le paso el micrófono. Bueno, pues yo quería hacerte una pregunta porque tengo entendido que sobre todo en la Unión Europea ahorita se están dando certificaciones de calidad para las empresas que precisamente ejercen como un control sobre el origen de los materiales que utilizan para la producción. Pero se están dando cuenta que esto también ha sido como vulnerable a la corrupción, porque esas mismas empresas que tienen las certificaciones negocian con otras empresas que no la tienen para, digamos que trasladar la materia prima desde esa empresa que obtiene la certificación. Entonces, ¿cómo se puede controlar esta corrupción? Porque ya se están tomando medidas, digamos que si se hace un reconocimiento, inclusive las marcas pueden poner estos loguitos y estas certificaciones en su producto para que las personas que sí, digamos, nos preocupamos por la conciencia del origen de estas materias primas, pues las compremos, pero estamos comprando engañados porque realmente hay, en el fondo hay una corrupción. ¿Cuál es tu nombre? Diana Restrepo. Diana Restrepo. Gracias, Diana, tu pregunta es muy importante y los veo muy actualizados. Creo que pasaron aquí el examen y es lo que tú mencionas es cierto. Actualmente en la Unión Europea, por ejemplo, se están dando iniciativas para crear instrumentos jurídicos sobre empresas y derechos humanos y específicamente sobre la debida diligencia que deben cumplir las empresas. De lo que conozco, y obviamente profundizaré y espero hacerlo en los estudios doctorales sobre este tema en la Universidad del Rosario, hay que
revisar con pinzas, como dicen, y con detenimiento el tema de certificaciones. Alguna vez hablando con personas que trabajan ese tema y algunos docentes en administración de empresas, porque acá no solo toca hablar de derecho, sino vincularlo con temas de administración de empresas, pues sí se denuncia que hay mucha corrupción, o hay incluso algunos dicen un negocio. Muchas veces tener un certificado a veces no se cumple, a veces sí, a veces puede ser de papel para ganarse unas estrellas o ganarse un mercado, y en la vida real no. Yo creo que es muy complejo, Diana, pero para hacerlo se pueden hacer varias cosas. Primero, que las entidades de los estados lo controlen de una mejor manera, ¿no? Las entidades con competencia, los que dan certificaciones o los avalan, los que hacen una especie de vigilancia, pues deben pellizcarse y estar más atentas. Segundo, nosotros como consumidores también podemos empezar, no, si esta fruta que viene y que tiene un certificado de no tener mano o trabajo esclavo, eso no, pues empezar a indagar, a hacer ese seguimiento, y también pues hay que hacerlo con alianza de las asociaciones de consumidores. Fíjense que aquí en Colombia, incluso varios de pronto hemos visto por televisión, ¿se acuerdan ese boletín del consumidor? Creo que se llama. Nosotros tenemos herramientas muy buenas, pero que a veces o no se conocen o no se divulgan. Entonces aprovechar ese tema unido también un poco a los medios de comunicación y, diría yo, a la misma sociedad civil. Muchos cambios y mejores controles se han logrado desde la propia base que somos nosotros, ¿no? Fundaciones, gremios y obviamente no olvidemos a las universidades, los consultorios jurídicos, los profesores que investigamos, las clases, los estudiantes, todo eso pues debe contribuir, es lo que te puedo comentar un poco. Gracias. Arley, hay preguntas de… Bueno, esperamos que pues esta charla sea muy productiva para ustedes. Profesor Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. El doctor Hugo ya tuvo que salir, está por ahí. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Ya damos por finalizado y pues discútanlo, digiénanlo, ruméenlo, como me decía un profesor una vez, rumeen esa información, porque igual acordémonos que la globalización pues es verdad la que hace que se presenten muchas de estas circunstancias que se ventilaron hoy. Hay nuevas formas también de ejercer el derecho, como lo acaba de decir la doctora, entre otras pues ese derecho de empresa y derechos humanos, que eso suena supremamente valioso, pues hay que mirar cómo explotamos ese nuevo campo también. Entonces, profesor, muchas gracias. Profesor Carlos, doctora Beatriz, les agradezco mucho. A ustedes un aplauso, porque estar acá aprendiendo eso es conocimiento, y pues Dios los bendiga, que tengan buena tarde. Permiso.